El legado de la abuela. El altar resplandecía en la penumbra del pequeño apartamento en Tepito, iluminado por docenas de velas de diferentes tamaños y colores. El aroma dulzón del copal se mezclaba con el perfume de las flores frescas, creando una atmósfera sagrada que contrastaba con el bullicio que se filtraba desde las calles del barrio Bravo. Soledad, una joven de 19 años con el cabello negro trenzado y ojos profundos como pozos antiguos, observaba a su abuela Carmen mientras la anciana ajustaba meticulosamente las ofrendas frente a la figura de la Santa Muerte. La estatua, tallada en madera oscura por las manos expertas de algún artesano anónimo décadas atrás, se erguía majestuosa en el centro del altar. Vestida con sedas púrpuras cuidadosamente bordadas por Carmen, la Santa Muerte parecía observar la escena con sus cuencas vacías pero omniscientes. Su guadaña, pequeña pero detallada, brillaba con los destellos de las velas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desconchadas del apartamento. «Mijita», susurró Carmen, su voz rasposa por los años y el humo de las velas que había encendido durante toda su vida. Sus manos arrugadas temblaban mientras sostenía un rosario de cuentas negras que había pertenecido a su propia madre. «Acércate, mi niña. Ha llegado el momento de que aprendas los secretos que he guardado toda mi vida». Soledad se arrodilló junto a su abuela, sintiendo el peso de la tradición sobre sus hombros jóvenes. El pequeño apartamento que compartían, ubicado en el tercer piso de un edificio antiguo sobre la bulliciosa calle, se había convertido en un santuario conocido por todo el barrio. Era un refugio de paz en medio del caos de Tepito, donde las personas venían a buscar consuelo, esperanza y guía. «La Santa Muerte no es lo que la gente piensa», continuó Carmen, interrumpiéndose para toser suavemente. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, brillaban con una sabiduría ancestral. «La mayoría solo ve muerte y oscuridad, pero ella es mucho más. Es justicia para los desamparados, protección para los vulnerables, y sabiduría para los que buscan el camino. Y ahora, mi niña, tú serás su guardiana». El corazón de Soledad latió con fuerza mientras observaba el rostro de su abuela, marcado por las arrugas que contaban historias de una vida dedicada al servicio de los demás. Desde que tenía memoria, había visto a Carmen atender a una interminable procesión de personas que buscaban ayuda, madres preocupadas por hijos extraviados, comerciantes amenazados por la extorsión, jóvenes atrapados en adicciones, parejas destrozadas por la infidelidad y ancianos temerosos de la soledad. «Pero abuela», murmuró Soledad, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su falda, «¿cómo sabré qué hacer? Tú tienes años de experiencia, conoces a toda la gente del barrio, sabes exactamente qué decir y qué hacer en cada situación. Yo apenas estoy empezando mi vida». Carmen sonrió con ternura mientras extendía una mano para acariciar la mejilla de su nieta. «La experiencia llegará con el tiempo, mi amor. Lo importante es el don, y tú lo tienes. Lo he visto desde que eras pequeña, en la forma en que las velas bailan cuando estás cerca, en cómo los gatos te siguen por la calle, en la manera en que tus sueños se vuelven realidad». Soledad recordó aquellas mañanas de su infancia cuando le contaba a su abuela los sueños de la noche anterior, y cómo Carmen la escuchaba con una atención especial, anotando cada detalle en un viejo cuaderno de tapas rojas. Ahora comprendía que no era simple curiosidad, su abuela había estado observando el despertar de su don. «Los sueños te guiarán, como me guiaron a mí», continuó Carmen, sacando de debajo del altar una caja de madera labrada. «Escucha bien, cuando duermas, ella te hablará. Al principio serán susurros, imágenes confusas que tendrás que aprender a interpretar. Pero con el tiempo, las visiones se volverán más claras». Abrió la caja con reverencia, revelando un conjunto de objetos cuidadosamente guardados, un rosario de jade verde, una pequeña daga de plata con inscripciones antiguas, un mazo de cartas gastadas por el uso, y varios cuadernos llenos de la letra apretada de Carmen. «Estos son los instrumentos sagrados que han pasado de madre a hija en nuestra familia durante generaciones», explicó Carmen. «Cada uno tiene su propósito, su poder, su momento de uso. Te enseñaré cómo utilizarlos antes de que sea demasiado tarde». La voz de Carmen se quebró en la última frase, y Soledad sintió un nudo en la garganta. Ambas sabían que el tiempo se agotaba.
Los médicos habían sido claros, el cáncer estaba muy avanzado, y a Carmen apenas le quedaban algunas semanas de vida. No digas eso, abuela, suplicó Soledad, tomando las manos de la anciana entre las suyas. Todavía hay tiempo. Podemos buscar otros doctores, intentar tratamientos alternativos. Carmen negó suavemente con la cabeza. Mi tiempo se acerca, mijita, y está bien así. He vivido una vida plena, he servido a la Santa Muerte y a nuestra comunidad lo mejor que he podido. Ahora es tu turno de tomar el manto, de continuar el legado. Se levantó lentamente, apoyándose en el brazo de Soledad, y se acercó al altar. Con movimientos precisos a pesar de su debilidad, comenzó a encender 7 velas negras en un patrón específico. Esta noche comenzará tu iniciación, anunció con voz solemne. Durante 7 días y 7 noches, te transmitiré todo mi conocimiento. Aprenderás los rituales, las oraciones, los secretos que solo las guardianas conocemos. Y cuando llegue mi momento, estarás lista. Mientras Carmen recitaba una antigua oración en voz baja, Soledad observó cómo las llamas de las velas se movían al unísono, como si danzaran al ritmo de una música inaudible. El aire se volvió denso con el humo del copal, y por un momento, le pareció ver que la figura de la Santa Muerte cobraba vida, sus cuencas vacías brillando con un resplandor sobrenatural. Esa noche, mientras Carmen dormía intranquila en su habitación, Soledad permaneció frente al altar, observando cómo las sombras danzaban en las paredes. El rosario de jade se sentía pesado en sus manos, y cada cuenta parecía pulsar con una energía antigua y poderosa. Las calles de Tepito continuaban su vida nocturna afuera, risas lejanas, música de alguna fiesta, el ocasional ladrido de un perro, el rugido de las motonetas de los repartidores tardíos. No sabía que pronto, muy pronto, sus sueños se convertirían en profecías que cambiarían no solo su vida, sino la de todo el barrio. Que el pequeño altar en su apartamento se transformaría en un faro de esperanza para los desesperados, y que su nombre sería susurrado con reverencia en las calles de Tepito. Mientras las últimas velas se consumían, Soledad cerró los ojos y comenzó a rezar, repitiendo las palabras que había escuchado a su abuela durante toda su vida. Y en la oscuridad de esa noche de iniciación, tuvo su primer sueño verdadero, vio a una mujer llorando frente a una puerta roja, sosteniendo una fotografía. La visión era tan clara, tan real, que cuando despertó al amanecer, aún podía sentir el sabor salado de las lágrimas ajenas en sus labios. Lo que Soledad no sabía era que en ese preciso momento, en algún lugar de Tepito, una madre desesperada estaba preparándose para buscar ayuda en el santuario de Carmen, llevando consigo la fotografía de su hijo desaparecido y el primer hilo de una trama que cambiaría el destino de muchos. Los primeros sueños. La noche envuelve Tepito en un manto de misterio, mientras las luces de neón de los puestos ambulantes parpadean como estrellas terrenales. El aroma del copal aún persistía en el pequeño apartamento donde Soledad intentaba encontrar el sueño. Habían pasado 3 días desde que enterraron a Carmen, y el vacío que dejó su abuela parecía crecer con cada hora que pasaba. El altar de la Santa Muerte permanecía exactamente como Carmen lo había dejado, las velas rojas para el amor, las doradas para la prosperidad, las moradas para la sanación, y en el centro, la figura imponente vestida con sus mejores galas. Soledad había mantenido las velas encendidas día y noche, tal como su abuela le había enseñado. Nunca dejes que se apaguen todas, mijita, resonaba la voz de Carmen en su memoria. Mientras una vela arde, el camino permanece iluminado. Esa noche, exhausta por el peso del duelo y las responsabilidades que ahora caían sobre sus hombros, Soledad finalmente se rindió al sueño. Y fue entonces cuando todo comenzó. En su sueño, se encontró caminando por las calles del mercado de Tepito, pero era un mercado diferente, envuelto en una neblina azulada que hacía que todo pareciera flotar. Los puestos estaban vacíos, excepto por uno. Frente a una puerta roja brillante, una mujer sollozaba desconsoladamente. En sus manos temblorosas sostenía una fotografía, y aunque Soledad no podía ver la imagen claramente, podía sentir el dolor que emanaba de ella. La mujer en el sueño levantó la vista, y Soledad reconoció a María Elena, la florista que siempre le regalaba una rosa blanca a Carmen cuando pasaba por su puesto.
Pero esta María Elena parecía más vieja, más cansada, como si hubiera envejecido años en días. El sueño cambió, y Soledad se encontró flotando sobre la ciudad de Guadalajara. Las calles y edificios pasaban bajo ella hasta que se detuvo frente a un taller mecánico. A través de la puerta abierta, vio a un joven trabajando en un motor, sus manos manchadas de grasa, su rostro concentrado en la tarea. Era el mismo rostro de la fotografía que sostenía María Elena. Soledad despertó sobresaltada por el sonido insistente de alguien golpeando su puerta. El sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas, tiñendo el cielo de un rosa pálido. Los golpes continuaron, más urgentes esta vez. Al abrir la puerta, Soledad sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Allí estaba María Elena, exactamente como la había visto en su sueño, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una fotografía arrugada entre sus dedos. «Perdóname, Soledad», sollozó María Elena, «sé que es muy temprano, y que apenas han pasado unos días desde, pero no sabía a dónde más ir. Tu abuela siempre sabía qué decir, siempre tenía una palabra de consuelo». Soledad la invitó a pasar, guiándola hasta la pequeña mesa de la cocina donde tantas veces había visto a su abuela consolar a los vecinos del barrio. María Elena se desplomó en una silla, colocando la fotografía sobre la mesa con manos temblorosas. «Es mi Roberto», explicó entre sollozos. «Hace 3 semanas que no sé nada de él. Se fue una mañana, diciendo que iba a buscar trabajo, y desde entonces, nada. La policía dice que ya es mayor de edad, que probablemente se fue por su voluntad, pero yo sé que mi hijo no me haría esto. Algo debe haberle pasado». Mientras María Elena hablaba, Soledad sentía un hormigueo extraño en la nuca, como si alguien estuviera susurrando en su oído. Las imágenes del sueño volvieron con claridad cristalina, el taller mecánico, el joven trabajando, el cielo de Guadalajara. «Tu hijo está vivo», dijo Soledad, sorprendiéndose a sí misma por la certeza en su voz. «Está en Guadalajara, trabajando en un taller mecánico cerca del centro. El taller tiene una puerta azul grande y un letrero que dice, Refacciones y Reparaciones Hernández, punto». María Elena la miró con los ojos muy abiertos, entre la esperanza y la incredulidad. «Tiene miedo de volver», continuó Soledad, dejando que las palabras fluyeran como si alguien más las estuviera diciendo a través de ella. «Se fue porque pensó que había decepcionado a todos al dejar la escuela. Encontró trabajo en el taller, y el dueño, don Hernández, lo ha tomado bajo su protección. Está aprendiendo el oficio, y por primera vez en su vida, siente que es bueno en algo». Las palabras de Soledad quedaron suspendidas en el aire de la cocina. María Elena la miraba fijamente, sus lágrimas momentáneamente detenidas por la sorpresa. ¿Cómo puede saber todo eso?», susurró. Soledad se levantó y caminó hacia el altar. Las velas parpadearon suavemente, como si una brisa invisible las hubiera acariciado. «La abuela dijo que los sueños me guiarían», respondió simplemente. «Anoche soñé contigo y con Roberto. La Santa Muerte me mostró dónde está y que está a salvo». Una semana después, el teléfono de María Elena sonó. Era Roberto, llamando desde un taller mecánico en Guadalajara, exactamente como Soledad lo había descrito. Entre lágrimas, el muchacho le contó a su madre todo lo que había pasado, confirmando cada detalle que Soledad había visto en su sueño. La noticia se extendió por Tepito como pólvora encendida. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre cómo la nieta de Carmen había heredado el don. Algunos decían que la Santa Muerte misma la había elegido como sucesora de su abuela. Otros aseguraban que Carmen, antes de morir, le había pasado sus poderes en una ceremonia secreta. Pronto, una fila de personas comenzó a formarse fuera de su puerta cada mañana. Venían con fotografías, con preguntas, con dolores y esperanzas. Cada noche, Soledad soñaba, y cada mañana, intentaba descifrar los mensajes que la Santa Muerte le enviaba a través de sus visiones. Entre los que buscaban su ayuda estaba Miguel, un joven policía con ojos amables y una sonrisa tímida que ocultaba una determinación de acero. Llegó una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y las velas del altar proyectaban sombras danzantes en las paredes.
Señorita Soledad, se presentó, mostrando su placa. Sé que puede sonar extraño, pero tenemos un caso que nos tiene desconcertados. Una niña desaparecida. He escuchado que tal vez podría. Soledad lo invitó a pasar, sintiendo que su llegada marcaba el inicio de algo más grande que sus sueños, más profundo que las visiones que la Santa Muerte le enviaba. No sabía que ese encuentro sería el primero de muchos, ni que Miguel se convertiría en una parte fundamental de la historia que estaba a punto de desarrollarse. Esa noche, mientras encendía las velas del altar, Soledad creyó escuchar la risa suave de su abuela mezclada con el crepitar de las llamas. Los caminos de la Santa Muerte son misteriosos, mijita, parecía decir su voz en el silencio. Pero nunca te dejará sola. Y así, en las calles empedradas de Tepito, donde el aroma del copal se mezclaba con el incienso de la fe, comenzó verdaderamente el legado de Soledad como la nueva guardiana de la Santa Muerte. Sus sueños se convertirían en el faro de esperanza para muchos, y su pequeño apartamento, en un santuario donde los milagros y los misterios bailaban al ritmo de las velas encendidas. La Rosa Negra. El santuario había crecido de maneras que Soledad jamás hubiera imaginado. Lo que antes era un modesto altar en la esquina de su pequeño apartamento ahora ocupaba casi toda la sala. Las paredes, antes desnudas, estaban ahora tapizadas de fotografías, cartas y recuerdos de aquellos que habían encontrado consuelo y esperanza bajo la mirada protectora de la Santa Muerte. El aroma dulzón de las velas se mezclaba con el copal, creando una atmósfera que transportaba a los visitantes a un espacio entre dos mundos. Docenas de velas de diferentes colores ardían día y noche, rojas para el amor, doradas para la abundancia, blancas para la gratitud, moradas para la salud y negras para la protección. Sus llamas danzaban suavemente, proyectando sombras que parecían cobrar vida en las paredes. Soledad apenas dormía. Sus noches estaban llenas de visiones que la despertaban empapada en sudor, y sus días se consumían entre las consultas interminables de quienes buscaban su ayuda. Las ojeras bajo sus ojos se habían vuelto permanentes, pero había algo en su mirada que compensaba el cansancio, una luz interior, una sabiduría que parecía crecer con cada persona que ayudaba. «Necesitas descansar, Soledad», le decía doña Lupita cada mañana, cuando le traía tamales recién hechos. «Tu abuela siempre decía que el don se debe cuidar como se cuida un jardín, con tiempo y paciencia. Pero, ¿cómo descansar cuando había tanta gente necesitada?» Las filas fuera de su puerta comenzaban a formarse antes del amanecer. Venían de todos los rincones de la ciudad, y algunos incluso de otros estados. Cada uno traía su historia, su dolor, su esperanza. Una tarde particularmente agitada, mientras Miguel le contaba sobre un caso difícil que involucraba la desaparición de una joven en el barrio de la Merced, la campanilla de la puerta sonó con un tintineo que pareció más frío que de costumbre. El hombre que entró no era como los visitantes habituales del santuario. Alto, vestido con un traje gris impecable que desentonaba con el ambiente humilde del lugar, Roberto Vega se movía con la confianza de alguien acostumbrado a que el mundo se doblegue ante su voluntad. Sus zapatos italianos resonaban sobre el piso de cemento pulido, y su colonia cara competía con el aroma del copal. Señorita Soledad, sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como obsidianas. Su reputación ha llegado muy lejos. Me han hablado maravillas de su don. Miguel, que aún estaba presente, se tensó imperceptiblemente. Como policía, conocía bien a los hombres como Vega, empresarios que construían imperios sobre cimientos de miseria ajena. «El santuario está cerrado por hoy», respondió Soledad con firmeza, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Si busca una consulta, puede volver mañana y formarse como todos». La sonrisa de Vega se ensanchó, mostrando dientes perfectamente blanqueados. «Oh, no vengo por una consulta, señorita. Vengo a hacerle una propuesta de negocios. ¿Podríamos hablar en privado?» Sus ojos se deslizaron hacia Miguel, dejando clara la insinuación. Soledad se mantuvo firme. «Lo que tenga que decir, puede decirlo aquí. En el santuario de la Santa Muerte no hay secretos». Vega se ajustó el nudo de la corbata,
Un gesto que en él parecía más una amenaza que un acto de nerviosismo. Como usted prefiera. Seré directo entonces, he estado observando el crecimiento de su operación. Es impresionante lo que ha logrado en tan poco tiempo. Pero también he notado que carece de cierta estructura profesional. Se acercó al altar, estudiando las ofrendas con una mirada que parecía calcular su valor monetario. Mi propuesta es simple, podemos convertir este pequeño santuario en algo legítimo, algo grande. Imagine un templo proper, con seguridad, estacionamiento, una tienda de artículos religiosos. Podríamos organizar eventos, ceremonias masivas. Todo bajo mi protección, por supuesto. Soledad sintió que el aire se volvía más denso, como si las palabras de Vega lo hubieran contaminado. La figura de la Santa Muerte parecía observar la escena con más intensidad que nunca. La Santa Muerte no se vende, respondió con una voz que no parecía completamente suya. Este santuario no es un negocio, señor Vega. Es un lugar de fe y esperanza. El empresario dejó escapar una risa suave que sonó como cristales rotos. Ah, la fe. La fe no paga las cuentas, señorita Soledad. Y Tepito puede ser un lugar muy peligroso para un negocio sin protección. Hay accidentes, incendios, asaltos. Sería una pena que algo le pasara a este hermoso santuario, ¿no cree? Miguel dio un paso adelante, pero Soledad lo detuvo con un gesto. Se acercó al altar y encendió una vela negra, sus movimientos deliberados y precisos. Señor Vega, ¿sabe por qué la gente viene aquí? No es por mí. Vienen porque la Santa Muerte es justicia. Es la única que no hace diferencia entre ricos y pobres, entre poderosos y humildes. Ella protege a quienes la respetan y castiga a quienes la profanan. Sus ojos se encontraron con los de Vega, y por un momento, algo en su mirada hizo que el empresario retrocediera un paso. Le sugiero que se vaya ahora. Y recuerde, las amenazas son como boomerangs. Siempre regresan a quien las lanza. Vega recuperó rápidamente su compostura, alisando una arruga imaginaria de su traje. Piénselo bien, señorita. Le daré unos días para que reconsidere mi oferta. Sería una lástima que su don se desperdiciara por idealismos juveniles. Cuando la puerta se cerró tras él, el santuario pareció exhalar. Miguel se acercó a Soledad, preocupación evidente en su rostro. Conozco a tipos como él, dijo en voz baja. No se detendrá. Deberías considerar presentar una denuncia. Pero Soledad ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en una visión que solo ella podía ver, rosas negras cubriendo su altar, mientras las llamas consumían las ofrendas. El humo en su visión formaba figuras danzantes que parecían reírse, y entre ellas, la silueta de un hombre en traje gris. Esa noche, después de que el último visitante se fue, Soledad permaneció frente al altar hasta el amanecer. Encendió velas negras en cada esquina del santuario y rezó como nunca antes lo había hecho. Las palabras de su abuela resonaban en su memoria: el don viene con un precio, mijita. La Santa Muerte protege a los suyos, pero también prueba su fe. En las calles de Tepito, la vida continuaba a su ritmo frenético. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, las radios de los puestos mezclaban rancheras con reggaetón, y el aroma de los tacos al pastor se entrelazaba con el smog de la ciudad. Pero algo había cambiado. Una tensión invisible comenzaba a crecer, como la calma que precede a una tormenta. Los vecinos más antiguos del barrio, aquellos que podían leer los signos en el aire, comenzaron a prepararse. Doña Lupita colocó protecciones especiales en su puesto de tamales. El viejo Pedro, que vendía periódicos en la esquina desde hacía 30 años, comenzó a llevar un registro mental de las caras desconocidas que merodeaban por la zona. Y en su pequeño santuario, Soledad continuaba recibiendo visiones. Cada noche, las rosas negras aparecían en sus sueños, cada vez más cerca del altar. Sabía que una batalla se aproximaba, una prueba que determinaría no solo su futuro, sino el futuro del santuario y de todos los que dependían de él.
Dame fuerzas, susurraba cada noche a la imagen de la Santa Muerte, para proteger lo que me has confiado. Y en la penumbra del santuario, entre el parpadeo de las velas y el aroma del copal, la Santa Muerte parecía escuchar su presencia más fuerte que nunca, preparándose también para la tormenta que se avecinaba. Los guardianes del barrio. La amenaza de Roberto Vega pesaba sobre el santuario como una nube negra, pero Tepito no era un barrio que se doblegara fácilmente ante las amenazas. La noticia del encuentro con el empresario se había esparcido por las calles como pólvora, despertando un espíritu de resistencia que dormitaba en el corazón del barrio desde tiempos inmemoriales. Doña Lupita, la tamalera que había alimentado a generaciones de tepiteños con sus tamales oaxaqueños, fue la primera en organizar la resistencia. Una mañana, mientras preparaba la masa para su primera tanda del día, convocó a una reunión secreta en su pequeña cocina. El aroma del café de olla se mezclaba con el vapor de los tamales mientras los vecinos más antiguos del barrio se congregaban en el espacio reducido. Mi madre me enseñó, comenzó doña Lupita, sus manos arrugadas trabajando la masa con movimientos precisos, que un barrio es como una familia. Y a la familia se le protege, cueste lo que cueste. La niña Soledad no está sola en esto. El viejo Pedro, que había vendido periódicos en la misma esquina durante 3 décadas, asintió gravemente. Sus ojos, gastados por años de lectura bajo el sol, habían visto crecer y cambiar el barrio. Ya he comenzado a llevar un registro de las caras nuevas, anunció. 3 hombres de traje han estado rondando el santuario esta semana. No son del barrio, eso es seguro. La reunión continuó hasta el amanecer, y cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, ya tenían un plan. Se organizaron turnos para vigilar el santuario, establecieron puntos de observación estratégicos, y crearon un sistema de alertas utilizando los puestos del mercado como puntos de comunicación. Mientras tanto, en el santuario, Soledad continuaba con sus consultas diarias, aunque ahora cada visitante era discretamente evaluado por los ojos atentos de la comunidad. Miguel había comenzado a pasar más tiempo allí, no solo como policía sino como amigo y protector. Su presencia se había vuelto tan constante como el aroma del copal que flotaba en el aire. Una tarde, mientras compartían pan dulce y café en la pequeña mesa junto al altar, Miguel le contó a Soledad sobre sus avances en la investigación de Vega. No es la primera vez que intenta algo así, explicó, partiendo un pedazo de concha. Hay reportes similares en otros barrios, pero nadie se ha atrevido a presentar una denuncia formal. El miedo es su mejor arma. Soledad observó las llamas de las velas danzar suavemente. El miedo solo tiene poder cuando estamos solos, respondió. Pero aquí, en Tepito, nadie está solo. Como para confirmar sus palabras, en ese momento entró Ana, una periodista independiente que había comenzado a frecuentar el santuario. Era una mujer joven pero con ojos viejos, de esos que han visto demasiado en poco tiempo. Llevaba su cámara al cuello y una libreta siempre lista en el bolsillo. Tu historia necesita ser contada, insistía cada vez que visitaba. No solo la del santuario, sino la del barrio entero. La resistencia, la unidad, la fe. Es algo que el resto de la ciudad necesita ver. Ana se había convertido en una presencia regular en el santuario, documentando discretamente la vida diaria, las historias de los visitantes, las pequeñas victorias y las luchas cotidianas. Su cámara capturaba momentos que otros pasarían por alto, una madre agradeciendo por el hijo encontrado, un enfermo recuperando la salud, una familia reunida después de años de separación. Los días se convirtieron en semanas, y el santuario no solo sobrevivió, sino que creció más fuerte. Cada amenaza de Vega era contrarrestada por un acto de solidaridad del barrio. Cuando sus hombres intentaron intimidar a los visitantes, los comerciantes del mercado crearon rutas seguras para que la gente llegara al santuario. Cuando aparecieron pintadas amenazantes en las paredes, los jóvenes del barrio las cubrieron con murales que contaban la historia de la Santa Muerte y la lucha del pueblo. Don Julio, el herrero que tenía su taller a 2 calles del santuario, fabricó rejas de hierro forjado para las ventanas, decorándolas con símbolos de protección.
La Santa Muerte cuida de los suyos, dijo mientras instalaba las rejas, pero no está de más echarle una manita. Las visiones de Soledad se habían vuelto más intensas, pero también más claras. Cada noche, entre sueños, la Santa Muerte le mostraba fragmentos del futuro entrelazados con símbolos que comenzaba a comprender: una serpiente de 2 cabezas que representaba la traición cercana, un espejo roto que advertía sobre las apariencias engañosas, una llave antigua que guardaba el secreto de la salvación. Una noche, mientras encendía una nueva vela, Soledad sintió una presencia familiar. El aroma del copal se intensificó, y por un momento, creyó ver la figura de su abuela reflejada en el espejo del altar. Los guardianes del barrio son más fuertes que cualquier amenaza, mijita, pareció susurrar la voz de Carmen en el aire. La verdadera protección viene del amor y la unidad. La presencia de la comunidad se manifestaba de 1000 maneras diferentes. Los niños del barrio dejaban flores frescas en la puerta cada mañana. Las señoras que vendían comida en el mercado se turnaban para llevarle alimentos a Soledad, asegurándose de que no descuidara su propia salud mientras cuidaba de otros. Los jóvenes organizaron rondas nocturnas, vigilando las calles alrededor del santuario con la excusa de jugar fútbol o platicar en las esquinas. Incluso aquellos que inicialmente habían visto el santuario con escepticismo comenzaron a reconocer su importancia para la comunidad. Don Ramón, el dueño de la ferretería que siempre se había declarado escéptico de esas cosas de la Santa Muerte, comenzó a mantener un ojo vigilante desde su local, reportando cualquier actividad sospechosa. No es por la Santa Muerte, aclaraba cuando alguien le preguntaba, es por el barrio. Aquí nos cuidamos entre todos. Miguel, por su parte, había comenzado a tejer una red de información dentro de la policía. Otros oficiales, impresionados por la resistencia del barrio y tocados por las historias de sanación y esperanza que emergían del santuario, comenzaron a compartir información sobre los movimientos de Vega y sus asociados. Está construyendo algo grande, le confió Miguel a Soledad una tarde, mientras revisaban los informes que había logrado recopilar. No es solo el santuario. Tiene planes para todo el barrio. Quiere convertir Tepito en otra cosa, algo más presentable, según sus palabras. Tepito ya es presentable, respondió Soledad con firmeza. Es hermoso en su autenticidad, en su lucha diaria, en su capacidad de resistir y adaptarse sin perder su esencia. Ana, que había estado fotografiando el altar en ese momento, bajó su cámara y sonrió. Esa es la historia que necesito contar, dijo. No solo la lucha contra Vega, sino la lucha por preservar el alma de un barrio. Los días se sucedían, y cada uno traía nuevos desafíos y nuevas manifestaciones de solidaridad. El santuario se había convertido en más que un lugar de culto, era un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la fe, cuando se combina con la unidad y el amor por la comunidad, puede mover montañas. Soledad sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las amenazas de Vega se volverían más serias, más peligrosas. Pero cada noche, mientras encendía las velas del altar y escuchaba el murmullo de las oraciones de los fieles, sentía que la victoria ya estaba asegurada. No porque fueran más fuertes o más poderosos que sus enemigos, sino porque tenían algo que el dinero no podía comprar, la fuerza inquebrantable de un barrio unido por la fe y el amor. En las calles de Tepito, la vida continuaba su curso. Los vendedores pregonaban sus mercancías, los niños jugaban entre los puestos del mercado, y el aroma de los tacos y el café se mezclaba con el incienso que salía del santuario. Pero ahora había algo más en el aire, una determinación colectiva, una certeza de que, pasara lo que pasara, el barrio protegería a los suyos. Y en medio de todo, la Santa Muerte observaba desde su altar, testigo silencioso de una lucha que apenas comenzaba, guardiana eterna de un pueblo que se negaba a ser doblegado por el miedo y la codicia. El precio de la fe. La mañana que cambiaría todo amaneció gris y pesada, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por venir. Soledad despertó antes del alba, inquieta por los sueños que habían perturbado su descanso. Las visiones de la noche anterior permanecían vívidas en su mente, rosas negras manchadas de sangre, velas que se apagaban una a una, y la risa fría de Roberto Vega resonando en la oscuridad. El puesto de Doña Lupita fue el primero en caer.
La noticia llegó con los primeros rayos del sol. Durante la madrugada, alguien había destrozado su pequeña cocina ambulante. Las ollas estaban volcadas, la masa de los tamales esparcida por el suelo, y las fotografías de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte que protegían su negocio habían sido arrancadas y pisoteadas. Fueron 3 hombres, sollozó doña Lupita cuando Soledad llegó al lugar. Los vi desde mi ventana, pero no pude hacer nada. Llevaban pasamontañas, pero uno de ellos tenía los mismos zapatos caros que usa el señor Vega. La noticia corrió por el barrio como fuego sobre gasolina. Los comerciantes se reunieron en pequeños grupos, hablando en susurros nerviosos. El miedo, ese visitante indeseado, comenzaba a infiltrarse en las calles de Tepito. Pedro, el veterano vendedor de periódicos, fue el siguiente objetivo. Su hijo, un muchacho de 16 años que ayudaba en el puesto por las tardes, regresó a casa con el labio partido y un mensaje: dile a tu padre que el próximo aviso no será tan amable. Soledad sentía el peso de cada nueva agresión como si fuera dirigida directamente contra ella. Los sueños se habían vuelto más oscuros, más amenazantes. Cada noche, la Santa Muerte le mostraba fragmentos de un futuro que se acercaba inexorablemente, veía sangre en las calles de Tepito, escuchaba gritos en la oscuridad, y sentía el calor de las llamas que amenazaban con consumirlo todo. Miguel pasaba cada momento libre investigando, siguiendo pistas, conectando puntos. Una tarde llegó al santuario con ojeras profundas pero con un brillo de determinación en la mirada. He estado revisando registros antiguos, explicó, extendiendo varios documentos sobre la mesa. Vega no es solo un empresario. Es la cara visible de algo más grande, más oscuro. Han estado comprando propiedades en todo Tepito, pero a través de empresas fantasma, sociedades anónimas. Ana, que había estado documentando cada incidente con su cámara y su libreta, agregó información crucial: no es solo aquí. He estado investigando casos similares en otros barrios. Vega está conectado con una red de templos falsos que utilizan para lavar dinero del narcotráfico. Los santuarios genuinos, como el tuyo, son los únicos que se interponen en su camino. Soledad escuchaba mientras encendía nuevas velas en el altar. El aroma del copal se mezclaba con el incienso, creando una atmósfera densa y sagrada. ¿Por qué mi santuario?, preguntó, más a la Santa Muerte que a sus amigos. ¿Por qué ahora? Porque eres un símbolo, respondió Ana, ajustando su cámara. Tu resistencia inspira a otros. Si pueden doblegarte a ti, pueden doblegar a cualquiera. Las palabras de Ana resonaron en el pequeño espacio del santuario. Soledad observó la figura de la Santa Muerte, su vestido de seda púrpura ondeando suavemente en la brisa que entraba por la ventana. ¿Cuántas personas dependían de este lugar? ¿Cuántas esperanzas, cuántos sueños, cuántas oraciones se habían depositado a los pies de esta imagen? Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para todo el barrio. Los hombres de Vega intensificaron su presión. Comerciantes que habían apoyado abiertamente al santuario encontraban sus mercancías destruidas. Familias que frecuentaban el lugar recibían visitas nocturnas intimidatorias. Don Julio, el herrero, reforzó las protecciones del santuario. Instaló cerraduras adicionales, barras de acero en las ventanas, y un sistema de alarma rudimentario pero efectivo. Ni el diablo mismo podrá entrar aquí sin que nos enteremos, aseguró, mientras soldaba la última reja. Pero la verdadera protección venía de la comunidad misma. Los vecinos se turnaban para hacer guardias nocturnas. Los jóvenes del barrio, esos mismos que antes pasaban las tardes en las esquinas, ahora formaban una red de vigilancia informal pero efectiva. Cada movimiento sospechoso era reportado, cada cara desconocida era observada. Una noche, mientras Soledad realizaba sus oraciones vespertinas, un grito rompió la quietud del santuario. Afuera, en la calle, el hijo de Pedro yacía en el suelo, sangrando. Esta vez, la amenaza había sido más que palabras. «¡Ayuda!», gritó alguien, y el barrio entero pareció despertar. Ventanas se abrieron, puertas se azotaron, y en minutos la calle se llenó de vecinos.
Los agresores, sorprendidos por la rápida respuesta de la comunidad, huyeron entre las sombras. Miguel llegó momentos después, sirenas de policía rompiendo el silencio de la noche. Esta vez había evidencia, testigos, descripciones, incluso una grabación borrosa de un teléfono celular. Pero todos sabían que no sería suficiente. La justicia, en las calles de Tepito, rara vez llegaba por los canales oficiales. Esa noche, mientras curaban las heridas del muchacho en el santuario, Soledad tuvo una visión más clara que nunca. La Santa Muerte le mostró un camino, vio una fecha específica marcada en el calendario, un lugar en el mercado, una reunión secreta. Vio a Vega recibiendo un maletín lleno de dinero, documentos comprometedores, nombres y fechas que conectaban todos los puntos. Los sueños son mensajes, había dicho su abuela. Pero no basta con recibirlos. Hay que saber qué hacer con ellos. Soledad compartió su visión con Miguel y Ana. Entre los tres comenzaron a tejer un plan. La periodista tenía contactos en medios independientes, el policía conocía los procedimientos legales necesarios, y Soledad tenía la fe y la protección de la Santa Muerte. Es peligroso, advirtió Miguel, preocupación evidente en su voz. Si algo sale mal. Todo en la vida tiene un precio, respondió Soledad, recordando las palabras de su abuela. La fe verdadera no es gratis. Se paga con valor, con sacrificio, con amor. Los preparativos comenzaron en secreto. Ana recopiló toda la evidencia disponible, fotografías, testimonios, documentos financieros que probaban las conexiones de Vega con actividades ilícitas. Miguel coordinó con oficiales de confianza, preparando una operación encubierta. Mientras tanto, el barrio continuaba su resistencia diaria. Doña Lupita volvió a cocinar sus tamales, esta vez en una cocina comunal protegida por los vecinos. El hijo de Pedro se recuperaba, rodeado del cariño y apoyo de la comunidad. Cada pequeña victoria, cada acto de desafío, fortalecía la determinación colectiva. Las velas del altar nunca se apagaron. Día y noche, los fieles llegaban con sus oraciones, sus esperanzas, sus miedos. El santuario se había convertido en más que un lugar de culto, era el corazón palpitante de un barrio que se negaba a ser quebrantado. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Tepito tiñendo el cielo de rojo sangre, Soledad se arrodilló frente al altar. Las palabras de su abuela resonaban en su memoria: la Santa Muerte es justicia, mijita. No distingue entre ricos y pobres, entre poderosos y humildes. Pero su justicia llega a su tiempo, ni antes ni después. El tiempo de la justicia se acercaba. En las calles del barrio, la tensión era palpable. Los vecinos se preparaban, cada uno a su manera, para la batalla que se avecinaba. No sería una lucha con puños o armas, sino una batalla por el alma misma de Tepito. Y en medio de todo, Soledad permanecía firme, guiada por sus visiones, protegida por su fe, respaldada por su comunidad. El precio de la fe era alto, pero estaba dispuesta a pagarlo. Por su abuela, por su barrio, por todos aquellos que buscaban esperanza en las sombras de sus velas. La noche caía sobre Ciudad de México, y en el pequeño santuario de Tepito, la Santa Muerte observaba en silencio, testigo eternal de una lucha que apenas comenzaba. El precio de la fe estaba por pagarse, y solo el tiempo diría si el sacrificio valdría la pena. La trampa. La fecha que Soledad había visto en sus visiones finalmente llegó. El aire en Tepito estaba cargado de una tensión eléctrica, como si una tormenta invisible se estuviera gestando sobre el barrio. Las calles bullían con su actividad habitual, pero había algo diferente en el ambiente, una expectativa contenida que solo los más sensibles podían percibir. Durante las semanas anteriores, Miguel había trabajado incansablemente coordinando con una unidad especial de la policía. Agentes encubiertos se habían infiltrado en el mercado, mezclándose con los vendedores y compradores habituales. Ana había instalado discretamente cámaras en puntos estratégicos, asegurándose de que cada ángulo estuviera cubierto. Todo está listo, confirmó Miguel esa mañana, mientras revisaban los últimos detalles en la pequeña cocina del santuario.
El aroma del café recién hecho se mezclaba con el persistente olor a copal. Los micrófonos están instalados, y el equipo de grabación está funcionando. Solo necesitamos que Vega muerda el anzuelo. Soledad asintió, su mirada perdida en las llamas de las velas del altar. La noche anterior había tenido un sueño particularmente vívido, la Santa Muerte le había mostrado una secuencia de eventos con una claridad cristalina. Cada palabra, cada movimiento, cada detalle estaba grabado en su memoria como un guión divino. Vendrá al mediodía, dijo con certeza. Cuando el sol esté en su punto más alto y las sombras sean más cortas. Traerá una última oferta, pero sus palabras serán diferentes esta vez. Más amenazantes, más directas. Ana, que había estado ajustando una pequeña cámara oculta en un ramo de flores, levantó la vista. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Soledad? Todavía podemos buscar otra manera. Pero Soledad ya había tomado su decisión. Se levantó y caminó hacia el altar, donde encendió una vela negra en cada esquina. El humo de las velas formaba patrones extraños en el aire, como si escribiera mensajes invisibles. La Santa Muerte me mostró el camino, respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Este es el momento. Todo lo que ha pasado nos ha llevado hasta aquí. La mañana avanzó con una lentitud tortuosa. Los vecinos del barrio, que habían sido informados discretamente del plan, mantenían una apariencia de normalidad que apenas ocultaba su nerviosismo. Doña Lupita vendía sus tamales como cualquier otro día, pero sus ojos no dejaban de vigilar la calle. El viejo Pedro había posicionado a su hijo en un punto estratégico, desde donde podía observar las entradas principales al mercado. A las 11:30, los primeros hombres de Vega comenzaron a llegar. Se movían con una cautela estudiada, tomando posiciones en diferentes puntos alrededor del santuario. Miguel, desde su puesto de observación en una azotea cercana, los contaba y marcaba sus posiciones en un mapa. 10 hombres, murmuró en su radio. Todos armados, todos intentando parecer casuales. Están creando un perímetro. Dentro del santuario, Soledad se arrodilló frente al altar. Las palabras de su abuela resonaban en su memoria: la fe verdadera no conoce el miedo, mijita. Cuando la Santa Muerte te protege, nada puede hacerte daño. El reloj marcó las 12 en punto cuando la puerta del santuario se abrió. Roberto Vega entró con la misma confianza de siempre, su traje impecable contrastando con la humildad del lugar. Esta vez venía solo, pero todos sabían que sus hombres estaban cerca, esperando. Señorita Soledad, sonrió, pero sus ojos permanecían fríos como siempre. He estado pensando mucho en nuestra última conversación. Creo que quizás no fui lo suficientemente claro sobre la urgencia de mi propuesta. Soledad se mantuvo en silencio, permitiendo que Vega llenara el espacio con sus palabras. Cada segundo que pasaba quedaba registrado en las cámaras ocultas, cada amenaza velada se grababa en los micrófonos estratégicamente colocados. Verá, continuó Vega, paseándose por el santuario como si ya fuera suyo, la situación ha cambiado. Ya no es solo una cuestión de negocios. Se ha convertido en algo personal. Se detuvo frente al altar, estudiando la figura de la Santa Muerte con una mueca de desdén. Su pequeña resistencia ha inspirado a otros. Y eso, señorita Soledad, es malo para los negocios. La fe no es un negocio, señor Vega, respondió Soledad, su voz firme. El santuario no está a la venta. Ni hoy, ni nunca. La sonrisa de Vega se desvaneció, revelando por fin su verdadero rostro. Entonces no me deja alternativa. ¿Sabe? Los accidentes suceden todos los días en Tepito. Incendios, asaltos, desapariciones. Es una pena que un lugar tan espiritual como este pueda ser víctima de la violencia callejera. Cada palabra era una confesión velada, cada amenaza una evidencia más que se sumaba al caso que Miguel y Ana habían construido cuidadosamente. Pero Vega, cegado por su propia arrogancia, no se daba cuenta de la trampa en la que estaba cayendo. ¿Es esa una amenaza directa, señor Vega?, preguntó Soledad,
siguiendo el guión que habían preparado. Tómelo como un consejo amistoso. Tienen hasta mañana para desalojar el lugar. Después, bueno, que sea lo que la Santa Muerte quiera. Soltó una risa seca que resonó en las paredes del santuario. En ese momento, como si respondiera a su burla, todas las velas del altar parpadearon simultáneamente. Un viento frío, inexplicable en el interior cerrado del santuario, hizo que los papeles y las ofrendas se agitaran. Vega, por primera vez, mostró un atisbo de inquietud. Sus ojos recorrieron el lugar, deteniéndose en las sombras que parecían moverse por sí solas. Piénselo bien, señorita Soledad, dijo, recuperando su compostura. Mañana volveré por su respuesta final. Cuando la puerta se cerró tras él, Soledad exhaló lentamente. Las cámaras habían captado todo, los micrófonos habían registrado cada palabra. Pero algo le decía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Miguel entró minutos después, su rostro tenso pero satisfecho. Lo tenemos, dijo en voz baja. Las amenazas quedaron registradas. Con esto y la evidencia que Ana ha recopilado sobre sus negocios ilegales, podemos. Un grito en la calle lo interrumpió. Luego otro, y otro más. El sonido de cristales rotos y metal retorciéndose llenó el aire. Los hombres de Vega habían comenzado su ataque antes de lo previsto. «Están destrozando los puestos», gritó alguien desde la calle. «¿Tienen gasolina?» El corazón de Soledad se aceleró. Sus visiones no habían mostrado esto. O quizás sí, pero ella no había querido verlo. El olor a humo comenzó a filtrarse por las ventanas. «Miguel», gritó Ana desde la puerta. «Vienen hacia acá. Son demasiados». Los siguientes minutos fueron un caos. Miguel coordinaba con sus compañeros por radio, mientras los vecinos se organizaban para proteger el santuario. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, pero parecían eternamente distantes. Soledad permaneció frente al altar, encendiendo más velas negras, rezando como nunca antes lo había hecho. El humo se hacía más denso, y el crepitar de las llamas se acercaba. «Protégenos», susurró a la Santa Muerte. «Guíanos». Y entonces, como respuesta a su plegaria, tuvo una última visión, vio una trampilla olvidada bajo el altar, un túnel que databa de la época revolucionaria, una ruta de escape que nadie más conocía. El tiempo se acababa. La trampa que habían preparado para Vega se había convertido en una trampa mortal para ellos mismos. Pero mientras el caos se desataba en las calles de Tepito, Soledad sabía que la Santa Muerte no los abandonaría. La verdadera prueba de fe apenas comenzaba, y el destino del santuario pendía de un hilo tan delgado como el humo de las velas que aún ardían en el altar. La noche de la Santa Muerte. Las llamas se alzaban amenazantes, devorando las paredes del viejo edificio mientras el humo negro se colaba por cada rendija. Soledad, arrodillada frente al altar de la Santa Muerte, mantenía sus manos firmemente entrelazadas en oración. El calor se volvía insoportable, pero ella no se movía. No podía, no debía abandonar el sagrado espacio que su abuela le había confiado. Santa Muerte, Madre nuestra, protectora de los desamparados, susurraba con voz entrecortada por el humo, no nos abandones en esta hora oscura. Afuera, el caos se había desatado en las calles de Tepito. Los gritos de los vecinos se mezclaban con el crepitar de las llamas y las sirenas de las patrullas que se acercaban. Doña Lupita, con su delantal todavía puesto, organizaba una cadena humana de vecinos que se pasaban cubetas de agua de mano en mano, en un intento desesperado por controlar el fuego que amenazaba con consumir no solo el santuario, sino todo el edificio. «Rápido, rápido», gritaba la anciana con una energía que desmentía su edad. «No podemos dejar que se pierda el santuario. Es el corazón de nuestra comunidad». En la calle, Miguel lideraba un grupo de policías que se enfrentaban a los sicarios de Vega. Los disparos rompían la noche como cohetes en una fiesta macabra. El joven policía, con el rostro manchado de hollín y sudor, se movía con la determinación de quien sabe que lucha por algo más grande que sí mismo.
«Cúbranme», gritó a sus compañeros mientras se acercaba al edificio en llamas. Su corazón latía desbocado, no por el peligro que enfrentaba, sino por el miedo de que Soledad siguiera adentro. Dentro del santuario, el humo se hacía cada vez más denso. Soledad sentía que sus pulmones ardían, pero se negaba a moverse. Las velas del altar, milagrosamente, seguían encendidas, creando un círculo de luz en medio de la oscuridad creciente. Los ojos de la Santa Muerte, esas cuencas vacías talladas en madera oscura, parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Fue entonces cuando la visión llegó, más clara que cualquier otra que hubiera tenido antes. En medio del humo y las llamas, vio a su abuela Carmen, vestida de blanco, de pie junto a la figura de la Santa Muerte. Ambas señalaban hacia abajo, hacia un punto específico bajo el altar. La voz de su abuela, tan clara como si estuviera viva, resonó en su mente: «La salvación está en las raíces, mijita. Nuestros ancestros nos dejaron el camino». Con manos temblorosas, Soledad comenzó a mover las pesadas tablas del piso frente al altar. El humo hacía que sus ojos lloraran, dificultando la tarea, pero siguió trabajando. Bajo la tercera tabla, sus dedos encontraron un anillo de metal oxidado. Tiró de él con todas sus fuerzas y, con un chirrido de metal contra metal, una trampilla se abrió revelando un oscuro pasadizo. En ese momento, Ana, la periodista, irrumpió en el santuario cubierta con un pañuelo húmedo sobre la boca. «Soledad. Tenemos que salir de aquí. Ana. Mira». Soledad señaló el túnel. «Es un pasadizo. Mi abuela, ella me lo mostró en una visión». Ana se acercó, tosiendo por el humo. «¿Los túneles de la revolución?» «Claro. Tepito está lleno de ellos. Los usaban para contrabandear armas durante la Revolución Mexicana». El rugido de las llamas se intensificó, y parte del techo comenzó a crujir amenazadoramente. No había tiempo que perder. Soledad tomó la figura de la Santa Muerte entre sus brazos, mientras Ana recogía rápidamente las pruebas documentales que habían reunido contra Vega y las guardaba en su mochila impermeable. «Por aquí», gritó Soledad cuando escuchó voces acercándose. Don Pedro y su hijo aparecieron en la puerta, seguidos por 3 familias que vivían en los pisos superiores y no habían podido bajar por la escalera principal. «Rápido, todos al túnel», ordenó Soledad, ayudando primero a los niños a bajar por la estrecha abertura. El túnel era bajo y estrecho, pero sorprendentemente sólido. Las paredes de piedra, ennegrecidas por décadas de humedad, parecían susurrar historias de otros tiempos, de otras luchas. El grupo avanzaba en la oscuridad, guiado solo por la luz de sus celulares y la determinación de sobrevivir. Arriba, Miguel había logrado entrar al edificio. «Soledad», gritaba, su voz ronca por el humo. Al ver la trampilla abierta, entendió inmediatamente. Sin perder tiempo, se comunicó por radio con sus compañeros, coordinando el operativo para interceptar a los hombres de Vega que pudieran estar esperando en otras salidas del túnel. El grupo de Soledad avanzaba lo más rápido posible por el pasadizo subterráneo. Los niños, asustados pero valientes, se mantenían en silencio. Una anciana rezaba el rosario en voz baja, sus palabras mezclándose con el eco de sus pasos apresurados. «Estos túneles deben conectar con el mercado», susurró Ana, consultando un viejo mapa en su teléfono. «Si no me equivoco, hay una salida cerca de la iglesia de San Francisco». Soledad, que encabezaba el grupo con la figura de la Santa Muerte firmemente abrazada, sentía una extraña paz a pesar del peligro. Era como si su abuela y la Santa Muerte misma los estuvieran guiando, protegiéndolos en su huida. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una bifurcación. Soledad se detuvo, insegura, pero entonces una suave brisa acarició su rostro desde el túnel de la derecha. «Por aquí», dijo con certeza, reconociendo la señal. Efectivamente, unos metros más adelante encontraron una escalera de metal que conducía a otra trampilla. Con cuidado, Soledad subió y empujó. La trampilla se abrió a un almacén abandonado detrás de la iglesia. Uno a uno, fueron saliendo del túnel.
El aire fresco de la noche nunca había sabido tan dulce. A lo lejos, podían ver el resplandor del incendio y escuchar las sirenas de los bomberos. Ana inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Las pruebas están a salvo, confirmó. Y tengo contactos en 3 periódicos diferentes esperando para publicar la historia mañana mismo. Vega no podrá escapar esta vez. En ese momento, sus teléfonos comenzaron a sonar simultáneamente. Eran mensajes de Miguel. Habían arrestado a Vega y a sus principales lugartenientes. Los habían atrapado intentando huir en un convoy de camionetas negras. Fue una trampa, explicó Miguel cuando llegó al almacén media hora después. Vega pensó que quemando el santuario destruiría las pruebas y nos detendrías, pero solo logró darnos la evidencia que necesitábamos de su participación directa en actos criminales. Soledad colocó con cuidado la figura de la Santa Muerte sobre una mesa vieja. Las llamas de las veladoras que milagrosamente habían sobrevivido al caos proyectaban sombras danzantes sobre las paredes del almacén. Los vecinos comenzaron a llegar, trayendo mantas, agua y café para los refugiados. Doña Lupita apareció con una olla de champurrado caliente y pan dulce. El viejo Pedro organizaba a los jóvenes para comenzar a limpiar y adecuar el espacio. El santuario físico podrá estar dañado, dijo Soledad, dirigiéndose a todos los presentes, pero su espíritu, la fe y la unidad que representa, están más fuertes que nunca. Ana, quien había estado documentando todo con su cámara, se acercó a Soledad. ¿Sabes? Esta noche he visto algo extraordinario. No solo los milagros y las visiones, sino el verdadero poder de una comunidad unida. Esa es la verdadera magia del santuario. Miguel, que había terminado de dar órdenes a sus oficiales, se unió a ellas. Los bomberos dicen que podrán controlar el fuego pronto. El edificio está dañado, pero la estructura principal está intacta. Podremos reconstruir. Soledad miró a su alrededor, los niños dormidos sobre improvisadas camas de cartón, los ancianos compartiendo historias y café, los jóvenes planificando ya la reconstrucción. En medio de todo, la figura de la Santa Muerte presidía la escena, su presencia un recordatorio constante de que la muerte no es el final, sino una parte del ciclo eterno de destrucción y renacimiento. Mi abuela siempre decía que la Santa Muerte no es solo la Señora de la Muerte, reflexionó Soledad en voz alta, sino también la guardiana de la vida. Esta noche nos ha mostrado por qué. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y naranja, los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas sucias del almacén, iluminando la figura de la Santa Muerte. Por un momento, todos los presentes juraron ver una sonrisa en su rostro esquelético. La noche de la Santa Muerte había terminado, pero su legado apenas comenzaba. En las calles de Tepito, mientras los últimos rescoldos del incendio se apagaban, una nueva historia se gestaba, la historia de cómo una joven heredera de visiones, un policía honesto, una periodista valiente y una comunidad unida por la fe habían enfrentado al mal y prevalecido. Y en el corazón de todo estaba Soledad, la guardiana elegida, quien había aprendido que los verdaderos milagros no vienen solo de las visiones y los sueños, sino de la fuerza que nace cuando las personas se unen por una causa justa, guiadas por una fe inquebrantable y protegidas por la más leal de las guardianas, la Santa Muerte. Renacimiento. El barrio renace de las cenizas mientras una nueva era comienza en Tepito. La mañana después del incendio, el aire todavía olía a humo y cenizas, pero había algo más en el ambiente, esperanza. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los edificios de Tepito, iluminando las calles donde cientos de vecinos ya se habían congregado frente al santuario chamuscado. Doña Lupita, con sus ojos cansados pero determinados, fue la primera en levantar un balde de escombros. Aquí empezamos, dijo con voz firme, y esas 2 palabras fueron suficientes para poner en marcha lo que se convertiría en la transformación más significativa del barrio. El santuario, que antes ocupaba solo el pequeño departamento de Soledad, ahora se expandiría para ocupar todo el primer piso del edificio. Los vecinos del inmueble, inspirados por la valentía mostrada durante el enfrentamiento con Vega, ofrecieron voluntariamente el espacio. La Santa Muerte nos protegió a todos, declaró don Javier, el dueño de la panadería de la planta baja,
mientras firmaba los papeles que cedían parte de su local para la ampliación. Durante las primeras semanas de la reconstrucción, el barrio se convirtió en un hormiguero de actividad constante. Los albañiles trabajaban desde el amanecer, mezclando cemento y levantando nuevas paredes. Los electricistas, encabezados por el viejo Raúl, instalaban un elaborado sistema de iluminación que haría brillar cada rincón del nuevo santuario. Las mujeres del mercado se turnaban para traer comida a los trabajadores, tacos, tortas, tamales y ollas enormes de café caliente que mantenían viva la energía del trabajo comunitario. Miguel, quien ahora alternaba su tiempo entre sus deberes como policía y la supervisión de la reconstrucción, había diseñado un sistema de seguridad discreto pero efectivo. No volverán a tomarnos por sorpresa, le aseguró a Soledad una tarde, mientras revisaban los planos del nuevo sistema de cámaras y alarmas. Su relación había florecido en medio del caos, encontrando momentos de ternura entre las jornadas de trabajo, intercambiando miradas cómplices mientras coordinaban los esfuerzos de reconstrucción. Ana, la periodista, documentaba cada paso del proceso. Su cámara capturaba no solo la reconstrucción física, sino los momentos de humanidad que abundaban, niños ayudando a pintar las paredes más bajas, ancianas bendiciendo cada nueva adición al santuario, jóvenes que antes pertenecían a bandas rivales trabajando hombro con hombro para levantar vigas y colocar tejas. El elemento más impresionante del nuevo santuario eran los murales que comenzaron a cubrir las paredes. Soledad había tenido un sueño donde la Santa Muerte le mostraba imágenes de la historia del barrio entrelazadas con símbolos sagrados, y los artistas locales transformaron esa visión en realidad. El más grande de estos murales ocupaba la pared principal, una representación de la Santa Muerte como guardiana del barrio, sus brazos extendidos en protección sobre una representación detallada de las calles de Tepito. A sus pies, pequeñas escenas mostraban momentos cruciales de la historia del santuario, Carmen encendiendo las primeras velas, Soledad recibiendo sus primeras visiones, la comunidad unida contra el fuego. Cada imagen cuenta una historia, explicaba Soledad a los visitantes que comenzaron a llegar incluso antes de que la reconstrucción estuviera completa. Y cada historia es un testamento de nuestra fe y nuestra unión. El nuevo altar, colocado en el centro del espacio principal, era una obra maestra de artesanía local. Tallado en madera oscura por don Emilio, un carpintero de 70 años que había jurado que este sería su último trabajo antes de retirarse, el altar incorporaba elementos de los sueños de Soledad, serpientes de 2 cabezas que se entrelazaban en los bordes, espejos estratégicamente colocados que reflejaban la luz de las velas de manera que creaban patrones místicos en las paredes, y una antigua llave colonial incrustada en el centro, encontrada durante la reconstrucción y que, según los sueños de Soledad, había pertenecido a uno de los primeros santuarios de la Santa Muerte en México. Para manejar el creciente número de visitantes y peticiones, Soledad estableció un consejo de guardianes del santuario. Doña Lupita, con su sabiduría práctica, se encargaba de organizar las ofrendas y mantener el orden en las filas de visitantes. El viejo Pedro, cuyo hijo ahora estudiaba Derecho gracias a una beca gestionada por Ana, llevaba un registro meticuloso de los milagros y las peticiones cumplidas. María Elena, la florista cuyo hijo había regresado de Guadalajara para ayudar en el santuario, coordinaba la decoración floral que cambiaba según las festividades y las estaciones. Los sueños de Soledad continuaban, pero ahora tenían un propósito más amplio. No solo guiaban a individuos en busca de ayuda, sino que mostraban caminos para fortalecer a toda la comunidad. Bajo su guía, el santuario estableció programas de apoyo, clases nocturnas para adultos, un comedor comunitario, y un fondo de emergencia para familias en crisis. Miguel, quien finalmente había reunido el valor para proponerle matrimonio a Soledad en una noche de luna llena frente al altar, complementaba el trabajo espiritual con acción práctica. Su unidad policial se había convertido en un modelo de servicio comunitario, trabajando en estrecha colaboración con el santuario para prevenir el crimen y ayudar a los jóvenes en riesgo. Ana publicó su libro, La Guardiana de Tepito, que se convirtió en un testimonio poderoso de la transformación del barrio. Las fotografías y historias que había recopilado mostraban un relato de resistencia, fe y renovación que resonó mucho más allá de las fronteras del barrio. Periodistas y estudiosos comenzaron a llegar de todas partes,
buscando entender cómo un santuario había catalizado tal cambio social. Una tarde, mientras Soledad encendía las velas del altar principal, sintió una presencia familiar. El aroma del copal se intensificó, y por un momento, vio claramente a su abuela Carmen parada junto a la figura de la Santa Muerte. No era un sueño ni una visión, sino una presencia tan real como las velas que ardían frente a ella. «Lo hiciste bien, mijita», susurró la voz de Carmen, llevada por el humo del copal. «Convertiste el santuario en lo que siempre debió ser, un faro de esperanza». Soledad sintió lágrimas de gratitud rodar por sus mejillas mientras observaba el espacio que se había convertido en mucho más que un simple santuario. Las paredes resonaban con las oraciones y esperanzas de miles, el altar brillaba con la luz de cientos de velas, y en cada rincón se sentía la presencia protectora de la Santa Muerte. En las calles de Tepito, la vida continuaba su curso eterno. Los vendedores pregonaban sus mercancías, los niños jugaban en las calles, y las campanas de la iglesia cercana marcaban el paso de las horas. Pero algo fundamental había cambiado. El santuario se había convertido en el corazón palpitante del barrio, un recordatorio constante de que la fe verdadera, cuando se entrelaza con el amor y la unidad de una comunidad, puede transformar no solo espacios físicos, sino también el alma colectiva de un pueblo. Cada noche, antes de cerrar las puertas principales, Soledad realizaba un último ritual. Caminaba por el santuario, agradeciendo a la Santa Muerte por cada milagro, cada vida tocada, cada historia de redención. Y cada noche, mientras las últimas velas proyectaban sombras danzantes sobre los murales, le parecía ver que la Santa Muerte sonreía, satisfecha de ver cómo su santuario se había convertido en un verdadero hogar para todos los que buscaban consuelo, esperanza y renovación en las calles siempre vivas de Tepito. Y así, en el corazón de uno de los barrios más antiguos y desafiantes de la Ciudad de México, el santuario permaneció como un testimonio vivo de que la fe, el amor y la comunidad pueden superar cualquier adversidad, transformando no solo espacios físicos, sino también los corazones y las almas de quienes los habitan. La historia de Soledad y el santuario se convirtió en una leyenda viva, transmitida de generación en generación, un recordatorio eterno de que los milagros más grandes nacen cuando una comunidad se une bajo el manto protector de la fe y la esperanza. Fin.